Bienvenidos a Capital 360, el podcast que explora el mundo de las finanzas y la inteligencia artificial. El análisis de hoy parte de una idea que, la verdad, a mí me da muchas vueltas en la cabeza. El error financiero que mantiene pobre a la mayoría. Y es que lo piensas y es increíble que esto casi nunca se enseña en la escuela. O sea, aprendemos sobre dinero de nuestros padres, y si ellos batallaron, pues nos pasan esa misma mentalidad. Totalmente. La escuela te prepara para una profesión, pero no te enseña a manejar el dinero que ganas con ella. Justo por eso hoy vamos a desmenuzar las ideas de una fuente que, con todo lo controversial que es, la verdad es que le cambió el chip a millones. El libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. La premisa es buenísima. Kiyosaki dice que tuvo dos figuras paternas con ideas sobre el dinero que chocaban, pero de frente. Por un lado, su padre pobre, que era su papá biológico. Ajá. Un hombre súper preparado, con un puestazo en el gobierno, pero que vivía al día. Su frase típica era, no me alcanza para eso, y creía que su casa era su activo más valioso. Y en la otra esquina, su padre rico, el papá de su mejor amigo. Este señor, no acabó la escuela, pero se hizo de los hombres más ricos de Hawái. Un enfoque totalmente distinto, opuesto. En vez de, no me alcanza, él se preguntaba, ¿cómo le hago para poder comprarlo? Para él, el dinero era una herramienta de poder, y su lección principal era, tienes que hacer que el dinero trabaje para ti, y no al revés. Ok, la premisa de los dos padres es muy potente, pero quiero entender la lección clave. Si tuviéramos que sacar una sola cosa de este libro que de verdad nos sirva hoy, a finales de 2025, con todo como está, ¿cuál sería? Empecemos por ahí. ¿Cuál es la misión de esta conversación? Órale, pues vamos a entrarle a esto. La misión es destilar la regla número 1 de Padre Rico, que suena casi tonta de tan simple. Tienes que saber la diferencia entre un activo y un pasivo y dedicar tu vida a comprar activos. Punto. A ver, las definiciones que da son para niños, literalmente. ¿Sí? Un activo es algo que mete dinero a tu bolsa, un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsa. Simple. Tan simple que ahí es donde la mayoría se pierde. El libro argumenta que la gente de clase media y baja se la pasa comprando pasivos creyendo que son activos. Y pone el ejemplo más polémico de todos. La casa. La casa donde vives. Y esa es la idea que le vuela la cabeza a todo mundo. Porque nos han dicho toda la vida que comprar una casa es la mejor inversión. El famoso sueño americano. ¿Cuál es exactamente su argumento para decir que no lo es? Su lógica se basa en una sola palabra: flujo de efectivo. O sea, hacia dónde se mueve el dinero. Tu casa, la que habitas, genera puros gastos. La hipoteca, los impuestos, el seguro, el mantenimiento. Cada mes saca dinero de tu bolsillo, no lo mete. Claro. Por eso, para él, es el pasivo más grande de la mayoría. Ojo, no dice que esté mal tener casa. Dice que no es un activo, sino tu gasto principal. La historia de tus finanzas se cuenta viendo para dónde jala tu dinero. Entonces, si la gente gana más pero automáticamente gasta más en pasivos como la casa y el coche, pues quedan atrapados en un círculo vicioso, ¿no? Me suena a que de eso se trata la famosa carrera de la rata. Exacto. Es ese ciclo interminable. Piensa en una pareja joven, profesionistas. Les dan un aumento. ¿Qué hacen? Compran una casa más grande, se compran un coche más nuevo, una casa más grande. Sus deudas crecen con la hipoteca y las tarjetas. Ahora necesitan trabajar más y más duro solo para pagar las cuentas de ese nuevo estilo de vida. Quedan atrapados trabajando para 3 entidades: su jefe, el gobierno con los impuestos y el banco con la deuda. Es que es agotador solo de escucharlo. Trabajas más para pagar por cosas que te obligan a trabajar más. Es un laberinto sin salida. Y aquí es donde quiero meter el debate en serio. Esa idea se escribió en los 90. ¿No dirías que la carrera de la rata es incluso peor hoy? Con la inflación, los sueldos estancados y sobre todo la deuda estudiantil con la que tantos arrancan en Estados Unidos. Ese es el centro del debate. ¿Siguen vigentes estas ideas en un mundo con deudas de 6 cifras solo por estudiar, con la inteligencia artificial que amenaza trabajos seguros y con la facilidad de crear negocios en Internet con casi nada de dinero? Porque, seamos honestos, para alguien que sale de la universidad con una deuda de $100,000, la filosofía de «págate a ti primero» suena a un lujo inalcanzable, casi un chiste cruel. Claro. La presión no es para ser creativo, es para sobrevivir. ¿No se vuelve obsoleta esa idea en ese contexto? Entiendo perfectamente el punto.
La táctica de compra bienes raíces de los 90 puede no ser aplicable hoy, pero aquí es donde hay que separar la táctica del principio fundamental. Y el origen de ese principio está en la primera lección que Padre Rico le dio a Kiyosaki de niño. Ah, la historia de cuando lo puso a trabajar por una miseria. Esa misma. Lo contrató por 10 centavos la hora en su tienda. Obviamente el niño se sintió explotado y quiso renunciar. Ahí, Padre Rico le dijo, perfecto, ahora empieza la verdadera lección. Vas a trabajar gratis. Lo que hoy sonaría una violación de todas las leyes laborales imaginables. Sin duda, pero la intención era pedagógica. Quería sacarlo de la mentalidad de trabajo por un sueldo, forzarlo a abrir los ojos y ver oportunidades donde los demás solo veían trabajo. ¿Y funcionó? Funcionó. Mientras él y su amigo Mike trabajaban gratis, se dieron cuenta de algo. ¿Qué fue? La dueña de la tienda de conveniencia tenía una política. Cuando llegaban los cómics nuevos, le arrancaba la portada a los viejos para regresarla al distribuidor y obtener crédito, y el resto del cómic lo tiraba a la basura. Ahí estaba el recurso desperdiciado, justo. Le pidieron a la señora que les regalara los cómics sin portada. Juntaron cientos y montaron una biblioteca de cómics en un sótano. La entrada costaba 10 centavos y los niños del barrio podían leer todos los que quisieran. Increíble. Hasta contrataron a la hermana de Mike para que la atendiera. Y ahí está la magia. Crearon un activo. Un pequeño negocio que les metía dinero al bolsillo sin que ellos tuvieran que estar ahí. Su dinero, su idea, trabajaba para ellos. Ese es el núcleo de toda la filosofía. Ok. Esa anécdota cambia la perspectiva. Entonces la lección no es ten dinero para invertir, sino genera ideas que creen dinero, incluso de la nada. ¿Cómo se vería esa biblioteca de cómics hoy, en 2025? Esa es la pregunta correcta. Hoy, los cómics podrían ser crear contenido en YouTube resumiendo libros o noticias, desarrollar una plantilla para Notion o una app simple que resuelva un problema, o encontrar un nicho de dropshipping. El principio es idéntico. Encuentra una necesidad o un recurso mal aprovechado y construye un sistema que genere ingresos. Entiendo. Pero seamos realistas, un canal de YouTube te lo pueden desmonetizar de un día para otro por un cambio en el algoritmo. Un negocio de dropshipping depende de plataformas de terceros. ¿No es eso mucho más riesgoso que un sueldo seguro? La gente busca esa seguridad por algo. Absolutamente, el riesgo es diferente. Y por eso el libro insiste en que tu activo más importante es tu mente. El dinero sin inteligencia financiera se evapora. Por eso los ganadores de la lotería acaban en la quiebra. El antídoto para el riesgo que mencionas no es evitarlo, sino desarrollar lo que Kiyosaki llama inteligencia financiera, que se apoya en 4 pilares. A ver, ¿cuáles son? El primero es contabilidad, o como él dice, financial literacy, la capacidad de leer números, de entender un estado financiero. Ok. El segundo es inversión, que es la ciencia y el arte de hacer que el dinero genere más dinero. El tercero es comprensión de los mercados, o sea, entender la oferta y la demanda. Y el cuarto, y muy importante, es la ley. La ley. Sí, conocer las ventajas fiscales que ofrecen, por ejemplo, las corporaciones y cómo proteger tus activos legalmente. La falta de conocimiento en estas áreas es lo que crea el verdadero riesgo. Tiene sentido. Sin ese conocimiento, estás jugando a ciegas. Y supongo que para aplicar todo eso se necesita disciplina, que es donde entra de nuevo el famoso págate a ti primero. Exacto, pero hay que entenderlo bien. No significa dejar de pagar la renta o la tarjeta de crédito. Ah, ok. Significa que en cuanto recibes tus ingresos, la primera transacción que haces es mover un porcentaje a tu columna de activos. Antes de pagarle a nadie más, inviertes en ti. Compras una acción, le metes dinero a tu proyecto, adquieres ese curso que necesitas. Y aquí viene lo más chido de esa idea, creo. La presión de las cuentas por pagar y de los acreedores que te llaman, en lugar de ser una fuente de estrés que te paraliza, se convierte en el motor que te obliga a ser creativo. Exactamente. Te fuerza a pensar, ok, ya invertí en mis activos, ahora, ¿de dónde saco más dinero para pagar todo lo demás? Precisamente, cambia el enfoque de cómo recorto gastos hasta morir de hambre a cómo genero más fuentes de ingreso. Pongámoslo en ejemplos prácticos de Estados Unidos. El uso de tarjetas de crédito.
La mentalidad común es usarlas para comprar lujos, la tele nueva, las vacaciones, que son pasivos y aumentan tu deuda. ¿Cómo lo vería alguien con la mentalidad de padre rico? Usaría el crédito, si acaso, para apalancar la compra de un activo. Por ejemplo, comprar mercancía para un negocio en línea que sabe que puede vender con un margen de ganancia, generando un flujo de efectivo que paga la tarjeta y deja un extra. Ok, O pensemos en un coche. Es uno de los peores pasivos. Se deprecia en cuanto sale de la agencia. La estrategia padre rico sería, primero, comprar un activo, quizá unas acciones que paguen dividendos o una máquina expendedora, y que el dinero que genere ese activo sea el que pague la mensualidad del coche. Ahí está la clave. No es que no puedas tener lujos. La diferencia es cuando los compras. La clase media los compra primero, con deuda. Los ricos los compran al final, con el dinero que generan sus activos. Esa es la distinción fundamental. Entonces, si resumimos el debate, vemos que, aunque las tácticas específicas del libro, como comprar casas reposeídas con cero enganche, son mucho más complicadas hoy, Muchísimo más. los principios de fondo, educación financiera, construir sistemas y enfocarse en el flujo de efectivo que generan los activos son más cruciales que nunca. Estoy de acuerdo. El cómo ha cambiado radicalmente, pero el qué y el por qué siguen siendo los mismos. Creo que podemos cerrar con 3 ideas muy claras y prácticas de todo esto. Adelante. Audita tu propio flujo de efectivo. Suena a tarea, pero es una revelación. Durante un mes apunta a dónde se va cada dólar. Sin juzgar, solo observa. Clasifica cada gasto. ¿Cuánto se va a pasivos que solo te sacan dinero? ¿Hay algo, por mínimo que sea, que esté metiendo dinero a tu bolsillo? El primer paso para reescribir tu historia financiera es saber cuál es la historia real que estás viviendo hoy. Invierte primero en tu educación. Antes de meterle $1 a una acción, a una criptomoneda o a lo que sea que esté de moda, invierte en un libro, un curso, un seminario sobre ese tema. Kiyosaki insiste, el riesgo no está en la inversión, está en el inversionista. La falta de conocimiento es lo que te hace perder dinero. Tu mente es el único activo que nadie te puede quitar. Y la tercera, empieza pequeño, pero empieza ya. El error más grande es pensar que necesitas mucho dinero para empezar a crear activos. La lección de los cómics empezó con basura y una buena idea. Busca una oportunidad, por micro que sea. Vender algo que no usas en línea, aprender una habilidad para ofrecer un servicio, comprar una sola acción de una empresa que entiendas y te guste. Lo importante es desarrollar el músculo, el hábito de pensar como un creador de valor, no solo como un empleado o un consumidor. Y como pensamiento final para que se quede dando vueltas, hay una idea del libro muy provocadora. Un empleo es una solución a corto plazo para un problema de largo plazo. Vale la pena hacerse una pregunta muy honesta. ¿Mi trabajo actual es solo una forma de pagar las cuentas mes a mes? ¿O lo estoy usando como una plataforma para aprender habilidades, hacer contactos y financiar la construcción de mi propia columna de activos que, algún día, pueda reemplazar por completo ese sueldo? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Nos despedimos. Esperamos que te haya gustado el podcast. Gracias por escucharnos.